Estimados participantes del diplomado en proyectos productivos, vamos ahora a realizar la sesión vinculada al análisis de los actores y participantes en los proyectos productivos, haciendo énfasis en la peculiaridad que tienen los proyectos ganaderos en la vinculación social y económica de los pueblos. En primer lugar, vamos a tener que el análisis de involucrados implica analizar a todas aquellas personas que de una u otra manera, o todos aquellos actores que de una u otra manera tienen vinculación directa o indirecta con el proyecto que vamos a ejecutar. Esto porque tenemos que entender que nuestra actividad económica no está aislada, no puede estar divorciada de nuestro entorno o del resto de participantes en una economía. Este análisis de actores y participantes es importante efectuarlo porque, entre otras cosas, nos va a permitir identificar y esclarecer a los grupos y organizaciones que están directa o indirectamente involucrados con nuestra actividad productiva. Esto nos va a permitir enfocar mejor nuestras acciones, tener en cuenta las acciones incluso que puede tomar la competencia, directa o indirecta, frente a nuestro negocio. También nos va a servir como una herramienta importante para la toma de decisiones, en base a la consideración de los intereses y deseos y el potencial y las limitaciones que tienen estos grupos de actores y participantes para intervenir en la actividad económica o en la generación de una corriente de opinión dentro de la población. Nos interesa, en este caso, esclarecer e identificar, en primer lugar, cómo perciben los diferentes grupos las causas y efectos de un problema. Nosotros podemos pensar en desarrollar una actividad, por ejemplo, ganadera, y queremos de repente, estamos en ceja de selva, y como necesitamos zona para pastizales, para que nuestro ganado pueda tener el forraje necesario, nuestro interés como grupo ganadero puede ser de repente talar una determinada cantidad de hectáreas para desarrollar nuestro proyecto ganadero, para asegurar el forraje necesario para nuestros animales. Pero esa acción que nosotros pensamos ejecutar puede ir en contraposición de los intereses de, por ejemplo, los madereros, que van a ver afectada su posibilidad o la disponibilidad de los recursos que ellos habían previsto. O podríamos entrar en contraposición de repente con productores agrícolas, que ya tenían una visión de producción en base al desarrollo o la explotación de determinada cantidad de hectáreas previstas por ellos. También podríamos entrar en contraposición o pugna con grupos mineros, por ejemplo, porque la actividad minera, los relaves mineros y los fluidos líquidos que se desechan luego de la realización de la actividad minera podrían afectar o podrían contaminar las fuentes de agua que van a servir como elemento esencial para el desarrollo de nuestra actividad ganadera. Esas contraposiciones son sumamente importantes porque nos van a ayudar a identificar los diferentes intereses que tienen cada grupo dentro de una economía. En este caso tenemos que ver cuáles apoyarían, si estamos viendo desde una perspectiva ganadera, tenemos que ver qué grupos apoyarían o estarían dispuestos a dar el apoyo a nuestra actividad, y a esos grupos van a ser para nosotros grupos estratégicos que, al contar con su respaldo, nos van a permitir superar más fácilmente
obstáculos o limitaciones que tengamos. Es por ello que muchos productores ganaderos que tienen una producción de mayor volumen ubican a los actores políticos o a los actores sociales o a los medios de influencia social como elementos críticos para alcanzar sus fines o propósitos. Tengo también que evaluar cuál es el poder o mandato, que puede ser legal, estatutario o simplemente por raigambre popular, que tienen las organizaciones que podrían apoyar o que podrían obstaculizar mi actividad. Porque hay que entender que en algunos casos puedo yo recibir adhesiones, gente que está de acuerdo con lo que estoy ejecutando, o podría darse el caso de que voy a tener oposición, gente que está en contra de las actividades que yo desarrollo. En este caso, es importante identificar qué poder tiene. ¿Es un poder de elección popular? ¿Es un poder porque representa alguna organización de manera formal? Etcétera. Y tendré que analizar este adherente o este opositor, qué capacidad de mandato tiene, de poder tiene, de ascendencia sobre los demás, porque en función de ello tengo que diseñar una estrategia que me permita superar las limitaciones actuales. También tengo que evaluar sobre estos actores qué capacidad económica, financiera, de recursos, de capacidad organizativa tiene para apoyarme o para ponerse en contra de mi proyecto. El objetivo central de este análisis es maximizar el apoyo y minimizar la resistencia frente al proyecto ganadero que yo pienso implementar. Hay que entender, repito, que no necesariamente todos van a estar de acuerdo con el desarrollo de una actividad ganadera. Para esto, para hacer este análisis, utilizo la siguiente tabla. Primero, la identificación de grupos. ¿Qué grupos son? Uno puede ser un ganadero, otro podría ser un pequeño agricultor, y tengo que tratar de identificar con claridad los diversos grupos que tengan características homogéneas. Una vez que he identificado los grupos, tengo que hacer una denominación del grupo, describiendo brevemente las características que tipifican a este grupo. Luego, tengo que hacer una catalogación del grupo, para luego, después de haber hecho esta catalogación, tengo que clasificarlo en 4 grandes categorías. Nosotros podemos tener, al desarrollar un proyecto ganadero, puedo tener, en primer lugar, un beneficiario directo del proyecto que estoy ejecutando. Nuestros consumidores, la gente que demanda nuestros productos, van a ser los beneficiarios directos del proyecto ganadero. Pero también puedo tener beneficiarios indirectos, la gente que se va a beneficiar en forma colateral por el desarrollo de nuestra actividad. Si bien es cierto, no se benefician directamente, pero van a tener un beneficio indirecto por el desarrollo. Por ejemplo, los que estarían vinculados directamente, los beneficiarios directos de este proyecto serían los consumidores y las empresas dedicadas, por ejemplo, a los servicios de camal, o beneficio de los animales. Los que se van a beneficiar en forma indirecta son aquellas empresas, restaurantes o negocios que están vinculados a los negocios principales, a los beneficiarios principales que nosotros tenemos. Los negocios, los restaurantes, o los negocios que están en la periferia, por ejemplo, del canal donde se benefician nuestros animales, son beneficiarios indirectos. Las personas que de una u otra manera tienen alguna relación de proveedor, por ejemplo, a los centros donde se efectúa el beneficio, o mis proveedores, en el caso de vacunas para los ganados, por ejemplo, o el proveedor de alimentos
concentrados para los animales que tengo, serían en este caso beneficiarios indirectos del desarrollo de mi actividad productiva. También voy a tener, sin embargo, neutros, es decir, personas indiferentes frente a la realización de mi proyecto, personas a las cuales no están ni a favor ni en contra, simplemente el proyecto les es indiferente. Este grupo es crítico porque por lo general, en situaciones de conflicto, los opositores, los que están en contra del proyecto, buscan captar a este grupo para llevarlo hacia su posición antagónica frente al proyecto. Y finalmente tenemos a los opositores, que ya hemos indicado, que son aquellos que tienen una oposición frontal frente al proyecto. Tienen intereses opuestos o antagónicos, o al menos tienen la percepción de que el proyecto les va a perjudicar. La ejecución del proyecto les va a perjudicar. Esto es la catalogación de los actores y es un elemento crítico para poder definir cómo actuar, cómo ejecutar nuestras acciones a fin de reducir conflictos.